Muy buenos días. Estamos contentos de estar recibiendo este discipulado de evangelismo. Estamos con el manual número 5, que es el manual de evangelismo. Quiero decirle que ha habido un despertar, un volver, un desafiar, pero un anhelo más profundo de cumplir la gran comisión. Cuando Pablo le hablaba a Timoteo diciéndole: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, creo que a muchas iglesias les está pasando hoy precisamente esto: avivando el fuego, la pasión, el anhelo, el deseo de hacer las cosas como Dios ha mandado. Y cuando entendemos el diseño de Dios, es muy importante para nosotros poder llevar a cabo esta gran comisión en el orden de Dios, para que cada discípulo pueda alcanzar la estatura, la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Es impresionante ver cuántos hoy a nivel de misión están retomando una vez más este mandato y cumpliéndolo y haciéndolo parte de su estilo de vida, y esto ha traído un cambio y una manifestación de Dios tan gloriosa, tan poderosa, que definitivamente hay un avivamiento entre nosotros. Avivamiento no de culto, aunque hay cultos gloriosos, sino un despertar glorioso de Misión Cristiana del Calvario en el fiel cumplimiento de sus mandatos. Si algo quiere Misión Cristiana del Calvario es agradar a Dios, cumplirle a Dios, dejar bien visto a Dios, pero para esto fue puesta la iglesia precisamente. Hoy estaremos viendo la lección número 3 y el tema de hoy es la motivación evangelística. La motivación evangelística no es tanto si te voy a motivar a ti para que lo hagas o no, sino la motivación en base a la escritura, el por qué debo hacerlo. No es porque me sienta motivado a hacerlo, no es porque me sienta inspirado a hacerlo, no es porque me sienta emocionado por hacerlo, no, es más que todo esa motivación en base a las escrituras de por qué debo hacerlo. Y en base a esto voy a enseñarte hoy la lección número 3 del manual Evangelismo, para que entendamos cuáles deben ser las motivaciones o los porqués debo predicar este evangelio. La escritura nos habla precisamente de hacer las cosas correctas, y es impresionante para nosotros hoy poder hacer estas cosas conforme el diseño del Señor. En la enseñanza que tenemos hoy, entonces, la motivación evangelística tiene 3 preguntas. Número 1, ¿te has sentido motivado cuando hay actividades evangelísticas? ¿Te has sentido impulsado, la segunda pregunta, a hablar a alguien de Cristo? Y la número 3, ¿tienes claridad de por qué le debes hablar de Cristo a un inconverso? Entonces, tiene que ver con motivación, con el impulso de hablar de Cristo y con la claridad con que le hablamos a la gente, o las razones claras por lo que tengo que hablarle a la gente de Cristo. En el texto para memorizarlo encontramos en Hechos capítulo 4 y el versículo 29. La escritura nos dice de esta manera. Hechos 4:29 dice:
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, con todo denuedo que hablen tu palabra. Cuando nosotros vemos esta escritura en Hechos 4:29, nos damos cuenta la situación que estaba viviendo la iglesia de Cristo. Los amenazaban, los encarcelaban, les prohibían, los azotaban, los amenazaban. Dice aquí, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, dice, hablen tu palabra. En el contenido de la lección, nosotros vamos a ir viendo tres cosas hoy que son importantes marcar con claridad de por qué debo predicar este evangelio. ¿Cuál debe ser la motivación? Mire qué tremendo. Todo lo que le pasó a la iglesia de los Hechos era para desmotivarla. Los amenazaban, los encarcelaban, los golpeaban, los azotaban, los perseguían. Mire qué tremendo todo esto. Era para desanimarlos, mucho menos para pensar que eso iba a ser su motivación, para que ellos pidieran que con mayor poder, que con mayor denuedo pudieran ellos predicar la palabra. Si esta es una iglesia imparable, esta es igual que Misión Cristiana del Calvario, una iglesia imparable, una iglesia que no mira obstáculos, una iglesia que no mira cosas que lo pueden detener, sino las posibilidades de predicar este evangelio. Ahora, en el contenido de la lección vamos a ver tres cosas que nos deben motivar a nosotros a predicar este evangelio. Y la primera de ellas tiene que ver con ese fundamento claro que tiene que ver con el amor hacia el prójimo. Una de las cosas que entendemos nosotros es que el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta palabra, el amor hacia nuestro prójimo, debe ser la motivación que nos impulse, que nos lleve, que nos haga movernos de un lugar a otro para poder anunciar este evangelio. El hablar del amor de Dios manifestado en Cristo. Hacerle ver a la gente que de tal manera amó Dios al mundo y en el mundo está incluido Él, el prójimo, yo y los que están a mi lado. Somos esas personas por las cuales Dios ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos del amor al prójimo, tenemos que entender que si algo tenemos que ser, por lo cual ser impulsados, es por el amor de Dios en nosotros, pero que también ese amor alcance a nuestro prójimo. Mostrarles el amor manifestado en Cristo. Cristo vino a la tierra para cumplir con el propósito de Dios y Él es el que murió, fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. Y hoy es impresionante ver en Mateo capítulo 6:34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo, ¿qué dice? Compasión de ellos. Si algo tiene que haber en nosotros es esa misma compasión, el amor del Padre. Así como fue enviado su Hijo, así el Padre nos envía con ese mismo amor para que vayamos con esta compasión y les hablemos a ellos del amor de Cristo. ¿Por qué dice la Escritura? Porque eran como ovejas que no tenían pastor.
y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice la Escritura. Jesús demostraba su amor hacia la gente teniendo compasión de ellos y hablándoles. Usted y yo necesitamos tener compasión de la gente y hablarles. No hablarles de qué bonita está mi iglesia, venite con nosotros, mira que ahí está bonito, hay bonitas sillas, hay bonitas sonido, tocan bien, hay instrumentos, vieras qué bonito. Todo eso es importante, pero no es precisamente lo que nos mandaron a predicar. No nos mandaron a hacer propaganda de nuestra iglesia, no nos mandaron a hacer propaganda de cuántos instrumentos tenemos. El Señor nos manda a hablarle al prójimo del amor de Dios en Cristo Jesús, que vayamos y busquemos al prójimo y que tengamos compasión y les hablemos de estas palabras de vida eterna que necesitan. El amor hacia los demás es una de las cosas que nos deben motivar a evangelizar. Fíjese qué tremendo. El amor hacia los demás. Tenemos que tener claro que el amor de Dios lo llena todo en todo. Y ese debe ser la motivación más grande que debemos de tener de hablarle a nuestro prójimo. ¿Qué le vamos a hablar? Del amor del Padre reflejado en Cristo Jesús. Aquellos que el Señor había enviado, déjeme decirle, expresaban su amor y mostraban la necesidad del Señor en la vida de las personas. ¿Cuánta gente hoy en día vive desalentada, lejos de Dios, en pecados, en delitos, angustiada, desesperada, muchos queriendo morirse, otros desilusionados de la vida? Pero cuando usted y yo vamos, porque tenemos la compasión del Padre y nos movemos compadecidos como Cristo y les hablamos del amor del Padre expresado en Cristo, les llega luz a las naciones. Por eso es importante para nosotros entender que la motivación primaria en este aspecto es el amor al prójimo. Si yo no lo amo, a mí me va a dar igual que se salve, que no se salve, que oiga o que no oiga de Cristo. Para mí es importante entonces hoy entender que el por qué debo hacerlo, la motivación correcta del por qué debo hacer estas cosas. ¿Por qué debo anunciar el Evangelio del Reino? ¿Por qué debo hablarle al prójimo? Porque Cristo es mi modelo. Y cuando dice la Escritura, y hablándoles, dice, tuvo compasión de la multitud y les hablaba del amor del Padre. Encontramos nosotros en 2 Corintios 4, verso 5, que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Qué tremendo. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Ese sería la primera motivación, el por qué debo evangelizar. 2, porque el día del juicio se acerca. No me gustaría que alguien al escuchar piense que estoy tratando de meterle miedo. Si alguien pudiera estar escuchándome hoy y si alguien puede estar oyendo que no tiene el seguimiento de estas enseñanzas, podría pensar que estoy cayendo en el mensaje tradicional, Cristo viene pronto, los juicios del Señor. No. Sí entendemos que Cristo viene pronto y sí entendemos que hay un juicio en el día postrero, porque el día del juicio se acerca. Los tiempos nos están marcando que ya Cristo viene pronto
que el día del juicio se acerca. Y como estoy hablándole a los discípulos de Cristo, que son los que deben tener el entendimiento claro del por qué debemos evangelizar, es porque el día del juicio se acerca precisamente. Y nos queda poco tiempo para tan ardua tarea. Y usted y yo, con el entendimiento de conocer los tiempos y conocer que se están terminando los tiempos, debemos de alguna manera nosotros empezar en la ejecución de la evangelización. Hay quienes quieren ir al mundo, pero ni siquiera se atreven a pasar el cerco de su vecino para hablarle de Cristo. El día del juicio se acerca y ese debe ser otra motivación para evangelizar. En Hechos capítulo 17 encontramos nosotros en el versículo 30 y el versículo 31 que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia, hablando de tiempos y hablando de que ignoran los tiempos, dice, ahora manda, es un mandato, es una orden, ahora manda a todos, todas las naciones, todo el mundo, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y qué tremendo, porque dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando yo leo esta escritura, me doy cuenta que el día del juicio se acerca y que Jesús será el juez. Entonces, yo tengo parientes, vecinos, familia, esposa, hijos, padre, madre, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que necesitan oír este mensaje del amor de Dios expresado en Cristo, revelándoles a la persona de Cristo, porque el juicio de Dios se acerca y que queremos que se libren del juicio, no porque se salven del infierno, no porque queremos meterles miedo, no. Nuestra intención no es meter miedo, sino hacerles conciencia de que ciertamente viene un día de juicio. Pero la iglesia debe entender que le queda poco tiempo para cumplir tan ardua tarea. Necesitamos entonces enseñarle a la gente que el tiempo se acerca, que el día del juicio viene y que Cristo juzgará al mundo entero. Es Cristo el que va a juzgar. Hoy en día se habla muy poco de este tema. ¿Y por qué se habla muy poco? Porque se ha pensado que el Señor ni hará bien ni hará mal. La Escritura nos habla a nosotros de que algunos lo tienen por tardanza, pero no, Dios es paciente, dice la Escritura, esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero la iglesia debe caminar en la evangelización bajo este entendimiento. Nos queda poco tiempo. Se ha caído en el error de pensar que el pecado y la culpa son colectivos de la sociedad. Es cierto que el pecado afecta a la sociedad como un todo y que debemos considerarlo seriamente, pero corremos peligro de descuidar la necesidad que tiene cada individuo del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos esto en las Escrituras, nos damos cuenta entonces que el juicio del Señor se acerca,
que el día se está terminando, que los tiempos se están cumpliendo, que el Señor viene pronto, que Él juzgará a todas las naciones, juzgará al mundo, y el mundo necesita oír del amor del Padre expresado en Cristo. Y la gran comisión le fue dada a la iglesia para que vaya y cumpla con este propósito. Es impresionante entonces hoy entender el por qué debo evangelizar. Primero, porque debo amar al prójimo. Segundo, porque el día del juicio se acerca y la iglesia necesita cumplir con este mandato. Hechos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto dice el juicio. Ahora, ya vimos entonces que debemos amar al prójimo. Segundo, porque el día del juicio se acerca. Y el tercero, déjeme decirle, tiene que ver que es un mandato de Dios que evangelicemos. En todo lo que hemos estado recibiendo de evangelismo, hemos entendido que es un mandato, es una orden. Dios ya nos envió, Cristo nos ha enviado, así como tú enviaste a Cristo, Cristo nos ha enviado a nosotros. Ahora, nos debe mover a la evangelización esta razón, porque es una orden, un mandato. Si solo Dios lo dijo, ya tenemos que cumplirlo, ni cuestionarlo, ni ver cuándo lo hacemos, ni ver si lo vamos a hacer o no. Es Dios gobernando su iglesia, es Dios diciéndole a la iglesia lo que debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe de hacer, y las razones correctas por las cuales la debe hacer, la motivación correcta del por qué voy a evangelizar. Es una orden. Y oígame, no es el ejército, pero las órdenes de Dios se deben cumplir al pie de la letra. El problema es que la iglesia decide qué hacer y qué no hacer. Y eso solo le corresponde a Dios, porque de Dios en la iglesia fue comprada por el precio de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, es un mandato, es una orden, y la iniciativa de evangelizar, si no lo estamos llevando a cabo, porque es un mandato de Dios, déjeme decirle, estamos desobedeciendo a Dios. Entonces no somos iglesia de Cristo. Entonces no somos discípulos de Cristo. Entonces no somos parte de la iglesia ni del reino de Dios. No puedo decidir yo si lo hago o no lo hago. Es hacerlo porque es una orden de Dios. El no hacerlo me convierte en inactivo, pero también en desobediente. Cuando Pablo compareció ante el rey Agripa, relató el llamado de Dios en el camino a Damasco. Él le explicaba al rey Agripa que no fue rebelde a las órdenes que el Señor le había dado. En Hechos 26:19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El llamado a evangelizar es una orden que toda la iglesia, sin excepción, debemos ejecutar. Entonces ya vimos las tres razones, ya vimos entonces la motivación correcta para evangelizar. No es si estoy motivado o desmotivado, no, son las tres razones justificables, razonables de parte de Dios para nosotros, para que vayamos y cumplamos con este mandato. No espere que lo motiven, hermano, vamos, hermano, vaya, hermano, haga, hermano, quite, hermano, ponga, hermano, quítese, hermano, póngase. No, 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 no. No es esa motivación. Felicitamos al hermano porque lo está haciendo. No. De Dios vendrá la recompensa, de Dios vendrá la aprobación. Pero qué importante es que nosotros lo hagamos con la motivación correcta. El por qué estoy evangelizando o el por qué debo evangelizar. En las recomendaciones dice: analicémonos
Analicemos si hay alguna motivación que nos lleve a ejecutar el mandato de evangelizar. Busquemos la presencia del Señor para que derrame su amor en nuestros corazones y podamos evangelizar con pasión al pecador. Dos cosas: la motivación que tenemos y buscar a Dios para que haya un derramar de su amor en la evangelización. En la evaluación, encontramos en la evaluación 5 preguntas. Y la primera de ellas es: la mayor manifestación del amor hacia nuestro semejante es hablarles del amor de Dios. Pregunta número 2. Cuando la iglesia evangeliza, obedece un mandato, pero también expresa el amor de Dios. Pregunta número 3. El inconverso debe saber que después de su muerte habrá ¿qué? Un día de juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pregunta número 4. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo deben de ser en forma individual. Recuerde bien esto, individual. O sea, yo debo ir, aquel debe ir, todos debemos ir, pero esto incluye a una persona, a una familia, a una nación, al mundo entero. Y es ahí donde encontramos que es individual. Cada uno como iglesia y cada persona debe recibir este evangelio. Y la pregunta final dice: ¿la palabra id significa un mandato, una orden? Las dos son correctas. Es un mandato, es una orden. Quisiera hoy terminar preguntándole a usted, cuando su pastor le pregunta si está cumpliendo los mandatos, posiblemente esté cumpliendo 3, 2 y posiblemente ninguno. Los mandatos fueron dados por Dios para que tengamos un estilo de vida de acuerdo al reino de Dios. Muchas veces queremos tener la imagen de Cristo y su semejanza, pero si no estamos viviendo en base a estos mandatos, no tenemos la vida de Cristo, no tenemos la expresión de Cristo. Los mandatos que el Señor nos ha dado incluye el evangelismo, y Jesús fue nuestro modelo por excelencia, y la iglesia debe tener la motivación correcta para evangelizar. No si está motivada o desmotivada. Anteriormente vimos en la lección de la semana pasada que muchos están desmotivados porque no ven resultados, porque no ven multitudes, porque no ven el resultado de su trabajo. Pero el Señor ha escogido un pueblo de entre las naciones y nuestro trabajo es obedecer a este mandato. Hoy, en el nombre de Jesús, te activo para que vayas y cumplas con este mandato que Dios nos ha dado de evangelizar al mundo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está en nosotros, porque el día del juicio se acerca y porque, déjeme decirle, es necesario que la iglesia entienda que es un mandato de Dios. Cumplamos y veremos la gloria del Señor. Que Dios les bendiga.